Lo vamos a ubicar en el artículo 38 del Código de Trabajo. La parte normativa, eso incluye contrato colectivo de trabajo, reglamento interior de trabajo, convenio número 98 y el pacto colectivo de funcionamiento de trabajo. Para la otra semana tenemos la parte de la explicación de carácter, la parte convencional del derecho de trabajo, importantísimo. Pero hay importantes. Artículo de Artículo 32. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos. O uno o varios sindicatos de patronos, constituyen los cuales sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos los miembros se ejecuten labores determinadas mediante una consideración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de ellos y percibida en la misma forma. Porque se indican así como los contratos colectivos que tratan únicamente de ser los sindicatos de trabajadores. Sindicatos de trabajadores. Y vean qué interesante. No se significa que el sindicato lo suscribió, le van a pagar el dinero y ellos van a partir los salarios. Lo que dice la ley es que a pesar de que es un contrato colectivo, la remuneración y la responsabilidad es individual. Eso es lo que interesante. Luego, ordinariamente tenemos dos clases de contratos, que es el contrato sindical y el equipo. El sindical, según el licenciado Raúl Antonio Chicas Fernández, dice que el contrato sindical es una variedad de contratos de trabajo colectivos que se concierne en representación de los trabajadores frente a uno o más patronos, un sindicato o varios de ellos. Y también le denominan contrato colectivo, que es el que se celebra entre uno o varios patronos con un grupo no organizado, que convienen aceptar conjuntamente la responsabilidad del derecho de ejecución de determinado trabajo o la ejecución de una obra bajo la dependencia del gobierno a cambio de una retribución determinada para el grupo o equipo de trabajo. Si quieren esto se lo puede enviar yo, ya les enviamos a la materia. Ahora es mira, entonces estos dos, ¿por qué no digo que dentro del examen queremos comparar estos dos tipos de contratos, como le denominan, al contrato colectivo en la doctrina? Vamos, para que no. Ya pasaste el teléfono. Pasaste por la compañera de atrás. Entonces, ¿no tienes? Que no te quieren. Artículo 40 de los requisitos. Artículo 40. En todo contrato colectivo de trabajo debe expresarse el nombre completo de las partes que lo celebren, la empresa o sección, la empresa o el lugar de trabajo que abarque y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo. Yo creo que no vamos a hablar, y por supuesto, también tenemos que incluir la regla del artículo 29 del Código de Trabajo. La personería, artículo 41. La forma es, la personería, estamos hablando de la representación del comité ejecutivo. Y en Fátima, el nombre del sindicato necesita acreditar ese representante general. El artículo 41 tiene tres formas de ser. Por favor, la siguiente, por favor. Pasar el micrófono para atrás. No, ya le dice todo. Y la primera de las
Los representantes del sindicato o sindicatos deben justificar su personería para celebrar el contrato colectivo por medio de certificación de que están legalmente inscritos, extendidas por el Departamento Administrativo de Trabajo o, en su defecto, copias auténticas del acuerdo que ordenó su inscripción, y también por el acta de asambleas que así lo haya acordado. La parte de los patronos no sindicalizados debe justificar su representación conforme al derecho común. Normal, es un patrón, pero eso va a tener que explicarlo de acuerdo al derecho mercantil, que es un mercantil. Pero nosotros digamos de que los sindicatos pueden explicarlo de tres formas. Primero, la certificación extendida por la Dirección General del Trabajo. Segundo, copia auténtica de acuerdo con la inscripción. Y por último, copia del acta de asamblea que haya acordado el nombramiento. Veamos hoy las formas del contrato. Veamos si es el artículo 39. Artículo 39. El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito en 3 ejemplares, uno para cada parte y el otro que el patrón no quede obligado para así llegar a la dirección general del trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o innovación. La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo, y la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de la responsabilidad que hayan contraído conforme al artículo anterior, y a que dicho contrato se conforme de otras relaciones individuales de trabajo con trabajadores están ligados por él. Bueno, el efecto, inclusive cuando el sindicato deja de existir, el efecto que tiene un contrato colectivo es que todas las personas se vuelven individuales. De hecho, que el sindicato desaparece no significa que nosotros como trabajadores no tenemos nuestros derechos. No, la ley dice que se convierte en un contrato individual para los trabajadores. Y lo otro que es, pues acuérdense que el contrato individual puede hacerse con verbal, ¿se recuerdan? Cuando es trabajo de casa particular o trabajo doméstico, cuando es de agrario, agrícola y ganadero, y también dependiendo del tiempo, no pasa de 60 días. Eso en este tipo de contratos colectivos sí es única y exclusivamente por escrito. Vamos a ver derechos y acciones. Esto es importante porque está dando el cumplimiento, pero no solamente del patrón, puede ser el cumplimiento de nosotros los trabajadores. Puede ser que si son dos sindicatos y uno está peleando, pues, ¿qué va a pasar? No estamos ganando, ese es el patrón que está cumpliendo, no. Ya sea un sindicato, otras personas, los trabajadores, entonces, ¿qué derecho tiene el sindicato que tenemos? Vamos a hacer el artículo 45. Y este compañero, por favor. Artículo 45. Al sindicato que suscriba un contrato colectivo de trabajo le corresponde responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y puede ejercer también los derechos y acciones que los mismos individualmente competan. Vamos. Ley 46. Artículo 45. Al sindicato que suscriba un contrato colectivo de trabajo le corresponde responsabilidad por las obligaciones contraídas y por cada uno de sus miembros y puede ejercer también los derechos y acciones que los mismos individualmente competan. Sí, no tenemos la parte de ahí. Perdón, ¿qué es el 46? Está bien, licenciado. Artículo 46.
36. El sindicato que sea parte de un contrato colectivo de trabajo puede ejercer los derechos y acciones que nazcan de este para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra, inciso A, sus propios miembros, inciso B, otros sindicatos que sean parte del contrato, inciso C, los miembros de los sindicatos a que se refiera el inciso anterior, inciso D, cualquier persona obligada por el contrato. Vamos a hacer 47. Perdón. 47. Individuos obligados por un contrato colectivo de trabajo no pueden ejercer los derechos y acciones que nazcan de mismo para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones que procedan contra otros individuos, sindicatos o empresas que sean parte del contrato cuando la falta de cumplimiento de su acción es percibida. Vamos a ver. Vamos a ver la consistencia de los contratos en el artículo 42. Fíjense esto de la 42. Existen varios sindicatos o trabajadores que pertenecen a varios sindicatos. Y de otra que hay una norma cuando vamos a los sindicatos en el artículo 112 que nadie puede pertenecer simultáneamente a dos sindicatos. Eso es la norma. Pero aquí dice que también podemos ser trabajadores que tenemos clases sindicales. Yo les digo muchas explicaciones. Primero, estamos hablando de una colectiva. Y dos, pues definitivamente recuerden que hay contratos de empresa, hay contratos gremiales, hay contratos de vamos a dos, vamos a ver la consistencia de una reforma. Pero las condiciones son como extrañas mayores para sus trabajadores que las establecidas por un contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores. Deben aplicarse en estos últimos siempre que se trate de trabajo disfrutado de igual condición. El carácter vinculante, artículo 43. Firmado un contrato colectivo de trabajo, el patrón se separa del sindicato o del patronal o cerró. Dicho contrato debe seguir rigiendo siempre la relación de los patronos con el sindicato o sindicato de los trabajadores que sean parte de un mismo contrato. Este es el contrato. No cancelan el sitio. Eso ya no ayuda. Artículo 43. Gracias. Obligaciones y derechos y derechos individuales y para la casa tenemos el artículo 45. Y por último, que quiero referirme a la terminación de los contratos. Vamos a hablar del contrato colectivo. Este contrato no va a terminar por el incumplimiento. Tiene que terminar por terminar cualquier otro por de la ley, porque tenemos el plazo, tenemos la obra, todo lo que tenemos. No porque incumplir, el incumplimiento de trabajo de contrato colectivo de relaciones individuales. Debe ser colectivo para entonces, sí, por último, el interés colectivo muy chiquito, en el artículo 43. Cuando una
recuerda que aquí tenemos un contrato colectivo que no es para personas observativas. Sin embargo, se encuentra que cuando nosotros hablamos de sindicalismo, hablamos de las cláusulas de estructura y las cláusulas de formación, pero también hicimos mención de la parte positiva y parte negativa de diferentes organizaciones colectivas. Quiero decirles que países como Canadá, los Estados Unidos, no prohíben el pacto colectivo con ustedes aquí. Se recuerda que hablamos de Canadá, inclusive de Canadá, que por cuestiones religiosas, si la cláusula de ese tiene que trabajar sindicalizada, por cuestiones religiosas, es decir, no puede permitir a nosotros trabajar nos vamos a sindicalizar, solo por cuestiones religiosas. También dice que básicamente es una sindical, pero si por cuestiones religiosas nosotros no podemos dar la fuerza económica, también si hay un acuerdo y que esa cuota va destinada a una asociación o una organización de beneficio colectivo, ¿sí? Entonces también lo permite. Es la excepción que esto es muy de acuerdo. Entonces, en Estados Unidos también me perdonan después de que tiene que ver con un repaso para el examen. Hoy vamos a ver el siguiente punto de reglamento interior del trabajo. Todos estamos de la idea de que en Guatemala quien exista es el Congreso de la República. Sin embargo, que el reglamento interior del trabajo, la ley permite que lo puedan lograr dos patrones. Mujeres, características. Y vean interesante. Primero que una parte de cada vez que nosotros sabemos que como obligaciones nuestras, el incumplir las obligaciones conlleva a la imposición de una multa a través del trabajador. Es una parte del trabajo que es social. Entonces vamos a buscar primero la definición y cuántos trabajadores es obligatorio y dónde está el sector. Artículo 57. ¿Qué es el Artículo 57. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de normas elaboradas por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas apropiadamente que deben sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación completa del trabajo. No es necesario incluir en el reglamento las disposiciones contenidas en la ley. Pero eso es interesante porque no se puede hacer primero lo que dice la ley. Los reglamentos, ahorita vamos a ver el artículo 60 y lo que debe disfrutar. Estamos viendo la ley, no se puede todos los pactos políticos. Miren qué importante es incluir los pactos en el reglamento interior del trabajo. Ustedes, por supuesto, muchos van a ser abogados. De patrón no, porque ustedes lo desean, trabajan en una empresa, en un departamento alguna de gerencia de recursos humanos, posiblemente después que trazar reglamentos superiores del trabajo. Lo que yo les quiero pedir es que lleguen a tener que hacer vean todas las discusiones legales. Si hay pacto colectivo en esa empresa, por favor, tomemos en cuenta para poder incluir los pactos en el reglamento. No la ley, únicamente el patrón. ¿Por qué les gusta esto? Porque son una mierda. La mitad que somos un sindicato, pero la mitad no somos sindicalizados. ¿Qué pasa? Entonces, le vamos al pacto colectivo. Primero que afecta a todos, esto van a ver como él. Afecta a todos, eso significa que si en el pacto colectivo damos un incremento de un 10% de los salarios, los sindicalizados y no sindicalizados tienen derecho a incremento. Le va a afectar a todos los trabajadores del proceso. Afectar quiere decir que va a beneficiar. Afectar quiere decir que lo que contiene el pacto les va a beneficiar. No únicamente a los sindicalizados. Ahora imagínense, por ejemplo, si yo no soy sindicalizado, porque aquí en la crisis van a ver los totalmente los sindicatos. Ni hablar de sindicatos. Es más, voy a entrar que son publicaron. No se puede. Tenemos a los impactos de los por ejemplo, un pacto que yo no sé cómo está de que el día de los abogados
Ya, tanto uno que tengo doble, casi yo, y este pacto está, y que el día de la batalla, los que son abogados son del derecho de montar, y pueden montar por disfrutando cualquier día de los 30 días siguientes. Pero si no está fiscalizado, no sé, tú voy a votar el día que esté reglamento. Entonces, qué importante el día que usted trabaja en recursos humanos, primero le identifique, yo quiero que trabaja en recursos humanos, revisen el impacto que el reglamento de trabajo, y si no lo dicen. Nunca se le olvide que somos trabajadores. Y todos se deben que haya cosas que vamos a modificarnos o modificarnos. Yo cuando de la ya sea unos 30 años de sobre los estados de la forma no hay que planificar. Entonces, ya estamos claros que la pero vamos a esta parte obligatoria, artículo 52. Artículo 58. Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Obligatorio con 10 trabajadores. Regla general. La excepción, ¿quién tiene el micrófono? Algo que artículo 189. Artículo 189 del trabajo. Me interesa esta parte de la norma. La excepción es en 179. En el trabajo del buen interés a cargo, el dueño de un mercante que dice, consigo a través de su gobierno. La regla no es la excepción es 179, consigo trabajadores. Pero eso no existe. El ANAFE se encuentra bien. Eso significa que si no está bien, nos va a tener el reglamento de los 10 trabajadores. Pero si eso habla, si es únicamente tiene trabajadores que siempre va a estar nada más, pues si es humano, va consigo trabajadores obligatorios. ¿Y por qué? Porque no hay una verdad. Miren, si usted pide descanso, usted ya por Tailandia, ¿no? No se puede ir a la casa, ¿no? Lo va a cambiar la forma de estar. Ahora con eso, en el documento que yo les voy a enviar este documento, hablamos de la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica tiene 4 teorías. La primera es la contractual. ¿Qué significa eso? Esto es la tarea de señores. Desde el momento que ustedes firman su contrato de trabajo, también el reglamento interior de trabajo es parte de ese contrato. ¿Y cómo vamos a preparar ellos? La otra teoría es la teoría de la lesión. Bueno, ¿por qué teoría de la lesión? Eso es la teoría del señor. Aunque yo no estoy de acuerdo con el reglamento interior de trabajo, desde luego tiene esa persona que hay de él. Pues sí, son normas que tienen para poner, todos nos adherimos. ¿Teoría de qué dice? La tercera es la teoría legal. ¿Teoría de qué? Primero es contractual. Lo que vos no lo escuchas. Entonces, la compleja teoría legal es legal. Y por último, la teoría moderna, que es lo ideal, se va hablando de la teoría moderna, es que el reglamento sobre el trabajo en Guatemala es exclusivamente el trabajo. Hoy hablamos de la regla de contenido.
Esto es importante. Son 4 las reglas que nosotros acá. Reglas de orden técnico-administrativo, de higiene y seguridad, de orden disciplinario que debe recomendar. Vamos a ver lo que se hace. Y luego, yo creo que desarrollar la ordinariamente. Y por último, vamos a tener el contenido que mismo se hace. Entonces, vamos a comenzar a leer. Lo veo aquí. ¿Cuál era la moderna? ¿Qué es lo que indica que propone bastante de estamos en interesante, ¿sí? Si yo les preguntara antes de leer el 60, ¿hasta cuántos días podemos suspender a un trabajador? ¿Qué piensan? La gente está de 30 días, 15 días. Hoy no vamos a dar cuenta que para cierre y reglamento interior del trabajo podemos suspender única y exclusivamente 8 días sin los y con el debido proceso, el debido proceso es estar probada para que se puedan intereses. Dos, hemos subido nosotros, si no llego el lunes, cualquier día de la semana me escriben en el centro. Eso sí, legal. Aquí vamos a ver. Y no le pueden buscar un día centro. Eso es una multa. Las multas en materia de trabajo están prohibidas. El problema es que la mayoría de las empresas se hacen con dinero. Bueno, ni lo conocen, nada más porque llegó de los recursos humanos o jefe de personal o encargado de la tienda, se le ocurre, y no hay ese número, no te va a hacer. Pero eso es ilegal. Usted no es el patrón, no va a intentar al patrón, no va a estar explotando. Vamos. Artículo 60. Contenido, artículo 60. El reglamento interior de trabajo debe comprender las reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa, las relativas a higiene y seguridad en las labores, con indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente. Y en general, todas aquellas otras que se estimen necesarias para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa. Pero tú vas a dejar ahí. Reglas de orden técnico y administrativo, reglas de higiene y seguridad, reglas de orden disciplinario y reglas de ahora les digo con tanta modificación, ahora ya hablaríamos nosotros algo de higiene y salud. Yo le traería la parte de la salud y seguro profesional. Y vamos a ver los incisos, qué es lo que debe contener realmente un reglamento. Dale micrófono a la siguiente. Inciso A. Las horas de entrada y salida de los trabajadores y el tiempo destinado para las comidas y el periodo de descanso durante la jornada. Bien interesante. Ustedes han escuchado que cuando iniciaban los pactos mínimos antes incluidos. Por ejemplo, vemos empresas, instituciones del Estado y empresas privadas donde nos permiten llegar tarde ahora por las diferentes circunstancias de todo lo demás. Dice, puede venir 30 minutos tarde en la mesa. Pero para que el patrón no pueda y ahí vamos a tener nosotros una necesidad simultánea. Pero nuestro patrón no es el interior, esperan el pacto. Para ver una decisión del pacto. Después vamos a poner a nosotros con nosotros. Puede venir 30 minutos tarde y ella va acumulando uno. Y ya cuando uno mira que no faltaba por el último día, de 30 minutos tarde, para nada. Digamos, como El lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Los diversos tipos de salario y las categorías de trabajo que correspondan. El lugar, día y hora de pago. Es tan importante eso que estamos viendo. Se
recuerda que cuando hablamos del artículo 77 y el 79, 77 la facultad de autónomo para estudiar, 79 la facultad de nosotros para si nos van a variar el lugar o la fecha de pago, es motivo para que una de las tan maravilloso que es este programa. Yo creo que todos ustedes se encargan de puntos bajos, también en consulta. Aprovechando de diseño del reglamento que los derechos son los años. De repente ya lo deben modificar. Miren que no que se asombran, pero se lo agradecen. Yo le hace una lucha me invitó a una empresa que era distribuidora. La de la producto. La distribuidora de ella. Porque lo que estamos haciendo es actualizar. ¿Cómo va a ser esto que tiene que poner acá de que como hay más de 30 de los especialistas y yo tengo, perdón, sí, que no, yo tengo que pagar el pasaje? Yo digo que si no lo tengo por dos, lo hice a la ley. Y el papel a mí no me veo, a ver, eso es historia. Tengo que lograrlo. O sea, no es una cuestión de la recursos humanos ni vida, sino que lo dice la ley. Entonces tengo que hacer. Por eso te decía que a veces cuando quieren contratar a gente de lugar. Yo me recuerdo que estaban contratando a una empresa de tiempo. Pero dice que viene a limpiar. La castaña pues ya puede ser. Estamos diciendo que plaza lo hacen exactamente con una muy buena experiencia para evitar de pagar y verificar que no va a vivir como bien la persona se maneja. Y es que les hace el reglamento para que lo entienda bien el patrón y también lo entendamos nosotros. Y que posiblemente no la hagan contar porque es más difícil, ¿no? Pero entonces no sé. Continuamos, terminamos este. Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa. Para la suspensión del trabajo, si goce de salario, no debe decretarse por más de 8 días, mediante el deber oído al interesado y a los compañeros de trabajo que es libre. Tampoco podrá imponerse esta sanción sino en los casos expresamente previstos en el respectivo reglamento. La designación de las personas del establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento o de promoción general y la manera de juzgar unas y otros. Y las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores y las normas de conducta, presentación y compostura personal. Esto debe guardar según lo que quiera la ley de trabajo. Muy interesante. Primero que el inciso E es el fundamento legal para suspender hasta 8 días. Y lo debe tener. Vean qué problema. Usted trae una empresa que tiene más de 10 trabajadores en la mesa. ¿Cómo la va a aplicar a dos, el inciso E también va a decir que no pueden ser comunes. Eso que le estamos haciendo es un no procede. ¿Sí? No procede. Y por último, el artículo 139. Y apruebo realmente de
Las discusiones que contienen algo posterior tenemos también para la modificación o derogatoria que haga cada uno de los reglamento interior del trabajo. Pero entonces, ¿quién aprueba con el reglamento del trabajo? ¿Dónde se escribe? Eso es lo que se lo voy a preguntar al examen que ustedes y lo busquen de las cosas. Nosotros nos hacemos así, también solo para tener el acuerdo ministerial que viene en 2019, que se lo voy a dejar en los documentos, ese se deja de ser ahora en propiedad también exactamente del trabajo. Ahora no sé qué poner. Estudian un poco Mucho más y por último, tenemos el convenio número 98, que es sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Todo muy interesante. ¿Quieren que pasar más para acá? Bueno, en este convenio se tiene solo para acá la cosa interesante. Solo me interesa en este convenio 98 del artículo número 1, que habla de los trabajadores deben gozar de la adecuada protección contra todo acto de discriminación tendientes a menoscabar la libertad sindical en los estados de y habla del periodo. Y el inciso 2 es lo que más me interesa ahí, porque ahí hay una definición del procedimiento de diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Leemos el acto de diferencia, concretamente me interesa en el primero 98. Son tres artículos realmente que, además de los generales, por los nada más te lo dejo para que vamos a estudiar, porque me interesa que se hable de hoy de una de las mejores instituciones en derecho colectivo, la que ahora es el instrumento número 1 para la negociación colectiva de la de trabajo, el pacto colectivo de las instituciones del trabajo. ¿Es algo más? Recién casado, pero. Vamos a iniciar por ahora en el artículo 49. ¿Sí? Artículo 49. El artículo 49 regula pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Cómo es? Pactos colectivos de condiciones de trabajo. Lo primero que vamos a analizar, ya les compartí el material, les digo lo que ya se vinieron, es lo mejor. ¿Sí? Miren ese material, por favor, se va a servir para los exámenes técnicos profesionales, 2 años, si ustedes tienen conocimiento, les va a servir. Sí, porque están metiendo la base pública, ese material. Y ahora para el examen, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo tengan. Está muy bien divulgado y para esto después se lo lleva. Lo primero que tenemos que analizar es la definición de un pacto colectivo. ¿Sí? Definición, artículo 49. ¿Puedo poner el micrófono ahí? También, le doy una foto para entender. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios de patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones que en el trabajo deban presentarse y las demás materias relativas a ello. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos. Existen o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Las disposiciones en los artículos 41 al 48, inclusive, son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo, en lo que fueran compatibles con la naturaleza, esencialmente normativas a ello. Va, muy bien, bien. Analicemos la definición un poco acá.
50 igual que el mío. 48 hijos. Bueno, en la vida vamos a celebrar, ¿verdad ustedes? ¿Celebramos qué? El examen, celebramos matrimonios, las notas, ¿qué más celebramos? Haber superado ¿qué más? Bueno, ya. El pacto colectivo, señoras y señores, se celebra. Ya, pasamos de ahí. Ahora, a ese celebrar los otros se han aplicado cualquiera. ¿Quién? Se pregunta el Chavi. ¿Un trabajador podría celebrar un pacto colectivo? No. Pregunto otra vez. ¿Un trabajador podría celebrar un pacto colectivo? No. No se vaya a sindicar. ¿Sí o no? Miren la definición. Dice sindicatos. La pregunta en el examen es: ¿un trabajador verdaderamente lo dice? Ya lo tiene mala. Ahí lo dice, señores, ahí le están diciendo quiénes son los sujetos. Uno o varios patronos, uno o varios sindicatos de patronos o sindicatos de trabajadores. Entonces, ¿un trabajador puede celebrar pacto? No, porque entonces estaría contradiciendo el 49. ¿Sí? O morir. Segundo, ¿cuál es el objeto de un pacto? Compañera, ahí está ahí. ¿Cuál es el objeto del pacto? Reglamentar las condiciones en las que el trabajo debe hacer. Entonces, vamos con sujetos y vamos con objetos. Fíjense. Vamos con sujetos y vamos con objetos. Al segundo párrafo, por favor, colóquenle carácter de ley. Al segundo párrafo, colóquenle carácter de ley. Cabe mencionar que el pacto colectivo de condiciones de trabajo, señores, es una ley, es una ley. Y en consecuencia, dentro de su estructura va a contener artículos, va a contener considerandos, ¿sí? Quiero decirles que el pacto colectivo es una ¿qué? Ley. Yo le voy a compartir al finalizar el día, le voy a compartir un pacto colectivo de una municipalidad para que ustedes vean ahí, dentro de su estructura, cómo es que se da. ¿Ya? A diferencia del contrato colectivo, el contrato contiene cláusulas. El pacto contiene, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos que contiene el pacto dentro de la estructura? Si es una ley, no va a tener cláusulas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Es una qué, señores? Ley. Tercer párrafo, coloquen naturaleza. Vamos a ver cuál es la naturaleza de los pactos colectivos. ¿Sí? Vamos a ver las últimas dos líneas. Ahí dice la naturaleza esencialmente normativa. Por la naturaleza esencialmente ¿qué? Entonces sacamos definición, sacamos carácter y sacamos naturaleza de ese artículo. Ya identifiquen los señores, el código son tantos que usted recoge, es difícil. ¿Sí? Y le están diciendo de dónde sacar preguntas del código. ¿Ya? Es importante que usted identifique su código. Ahí está el cancete, ahí está la respuesta está en el corazón. Está en ¿estamos? Vaya, vamos al 50. Artículo 50. ¿Quién va a beneficiar el pacto? Artículo número 50, vamos a ir. Artículo 50. Las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo tienen fuerza de ley para las partes que lo han suscrito. B. Todas las personas que en el momento de entrar en vigor del pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que se refiera en lo que dichos trabajadores se sienten favorecidos
favorecidos y aun cuando no sean miembros de sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Y, inciso C, los que concierten en los futuros contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo. Vuelvo y pregunto, ¿a quién va a celebrar el pacto, señores? Sindicatos de trabajadores y uno de los patrones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora bien, ¿a quién le va a beneficiar el pacto colectivo? A todos. Eso es como cuando a usted le invitan a una boda, ¿no? ¿Qué le dice su mamá? ¿Lleva? No vamos, porque la invitación es para. Solo usted puede entrar. Entonces le dice a su mamá, ahí me traes él. ¿Qué significa eso? Que su mamá se va a beneficiar de una celebración a la cual usted está invitado, igual ustedes son pactos colectivos. Solo pueden estar en el sindicato, sí, pero lo que ellos vayan a negociar nos va a beneficiar a todos. Estemos. Very nice. A ver, por ejemplo, decimos compañeros. Por ejemplo, hoy se celebró el trabajo colectivo. ¿Sí? Y todos los que estamos aquí ingresamos a trabajar el lunes. ¿Nos vemos en el día del banco? Sí, porque dice los que conciertan en lo. Ahí lo dice, los que concierten en lo. ¿Sí? Los que concierten en la cultura. Es decir, que si usted no trabaja, por ejemplo, no sé si hay un trabajo en el empleo. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene un foro de derechos humanos. Tiene un foro en el mes de noviembre de 2010. ¿Sí? Todos los trabajadores. Tienen un bono de anime, tienen un bono de pescado, lo que es para Santa del pescado. Tienen un bono de útiles escolares, creo que es 1.500 de pescado. ¿Sí? Esos bonos son establecidos en un pacto colectivo o una negociación colectiva entre el sindicato y el patrón. ¿Qué significa? Yo entro a la entidad, no necesito sindicalizarme para tener el derecho a esos bonos. ¿Por qué? Porque según este artículo, los derechos contenidos en el pacto van a ser aplicables a los que estén sindicalizados como a los que no estén sindicalizados. ¿Sabes? 51, ¿no? ¿No es lo correcto? Artículo 51. Todo patrono que emplee en una empresa por un determinado centro de producción, si la empresa, por la naturaleza de sus tareas, tiene que incluir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando a este lo solicite un pacto colectivo. Ok, primera pregunta de examen aquí. ¿Cuándo un patrón está obligado a celebrar un pacto? Ahí lo dice. Sí, pero cuando lo soliciten, ¿cuántos? Cuando el patrón está obligado a celebrar un pacto colectivo, cuando más de la cuarta parte del total de trabajadores se encuentra sindicalizado. Pregunta de examen. Puede hacer, debería comprar, pero diga, más de la tercera parte se encuentra sindicalizado. ¿Está obligado o no? Sí, oye. Digamos, al efecto debe conservarse las siguientes reglas. Sí. Coloquen reglas para la negociación del pacto. Reglas para la negociación del pacto colectivo.
Literal A. El porcentaje que se refiere al párrafo anterior se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación. Hay 60 sindicatos, ¿con quién negocia el pacto? Con el que tenga mayor número de trabajadores. ¿Sí? Pregunta de examen. Ya llevamos por lo menos 7 preguntas de examen. A ver, nadie se estudie. Ahorita solo, yo solo anoté esto de que hice de la madre de la cuarta parte. Ahorita iba a decir otra. En condiciones menos favorables para los trabajadores y las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. C. Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades tiene trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios. El pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que representen a cada una de las profesiones u oficios. Siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí, en el caso de que no lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producción. Para la negociación. Ahí donde dice para la negociación, colóquenme por favor en grande. Negociación en vía directa. Negociación en vía directa. ¿Sí? Lo vamos a leer. Esto no. Para la negociación de un pacto colectivo en condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima. El proyecto de pacto al efecto de que se disputa en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro u otros amigables componedores. Si transcurridos 30 días después de presentar la solicitud por el respectivo sindicato o patrón, las partes no han llegado a un acuerdo teniendo sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo. Planteando el conflicto colectivo acá. Es correspondiente para acudir a los. Si el otro tiene que enfocar más para allá. Para este efecto debe ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará la información de los puntos convenidos, especificándose en el dicho pliego aquellas otros respecto a los cuales no hubo acuerdo. Si no se pudiera presentar tal comprobación, en el pliego de peticiones deberá constar los puntos en que existe conformidad y en los que no la hay, a fin de que el tribunal de conciliación pueda comprobar estos extremos. Ok, bien, pues les explico ahí. Ojo, la línea directa es un procedimiento, y ahí está la definición en el material para quien lo tiene. La vía directa es un procedimiento extrajudicial, ojo, cuando le voy a decir, en donde interviene el sindicato y el patrono. Y también podría estar algún amigable componedor que realmente es un inspector de trabajo. ¿Sí? Entonces, intervienen estos dos y van a discutir el pacto colectivo regularmente que lo redacta ese sindicato. Pero
unos años, en donde me ha tocado que asesorar en reiteradas ocasiones al patrón. Y obviamente el trabajador siempre, el sindicato siempre va a querer mejoras. Pero el funcionario siempre tiene que tomar en cuenta también la disponibilidad presupuestaria. Porque ¿qué pasa? Si hay sindicatos, por ejemplo, de una entidad donde pidió al sindicato un aumento del 35% del salario total de los trabajadores. Eran 15,000 trabajadores. O sea que querían que el presupuesto que ellos tenían asignado lo utilizaran solo el concepto de salarios. Es materialmente imposible. Claro, que si usted se pone a pensar como trabajador, usted dice, pero si ellos tienen pico y todo se pasa. Pero sí, así piensa uno. Pero obviamente cuando uno está en una negociación, tiene que ver los dos puntos. Y aquí uno se sienta a negociar y tiene que primero solicitar un dictamen al Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Cuál es la disponibilidad presupuestaria de la entidad ejecutiva? Porque de repente ustedes, en el caso de los del Estado, que es donde más se celebran pactos colectivos, el Estado no es un ente generador de riqueza, ni tampoco es un ente generador de empleo. Partiendo de ese punto, es importante ver que si existe disponibilidad presupuestaria para que ese pacto después no lo declare legítimo. Porque ¿qué va a hacer usted si usted no un pacto colectivo, pero no puede cumplir? Entonces, quedar ahí va a ser derecho vigente lo positivo. Y nunca va a llegar. Entonces, a negociar acorde a la realidad de disponibilidad presupuestaria. Esto no es en cuanto a concepto económico. Porque para nadie es un secreto que el sindicato, cuando hablamos de negociación colectiva, lo que vamos a hacer es el mejoramiento de los derechos laborales. Hay algunas entidades del Estado, por ejemplo, que han llegado a negociación de pactos en donde un servidor público tiene derecho por lo menos a 32 días de vacaciones. Cuando al contrario censo de lo que sucede en el sector privado, que ahí únicamente tiene derecho a 15 días. Y se lo dan cuando el patrón no tiene. Y solo tiene que pedir por lo menos un año de jubilación. Necesito un cálculo central. ¿Sí? Porque le dijo, llaman a la oficina, le dije, yo tengo un problema que no me quiere. Hace una semana, eso era una demanda, en donde un trabajador me dice, llorando, no hago más. Le detectaron diabetes mellitus tipo 2, le detectaron hipertensión arterial, porque empezaron a saturar el trabajo y nunca lo encontraron su profesión. Durante 15 años, ganando 15.700 quetzales mensuales, y se va a decir, con eso yo te aguanto. Y me dijo, ya no aguanto, tengo que hacer algo, pero no quiero perder mi indemnización. Y nos manejamos todo el caso y se dio por despido por mi directa, y ahí no se trata, pero no digo eso, que los pactos colectivos en muchas de las ocasiones vienen también a mejorar, y no solo el aspecto económico de los trabajadores, sino que el aspecto laboral, el mejoramiento de los derechos, eso es lo que realmente. Y recuerden que el derecho laboral es evolutivo. Por ejemplo, el salario que hoy tenemos, el otro año tendría que variar porque todo va a ir variando. La canasta básica varía. No me recuerdo de ustedes, pero la vida de pueblo no estaba haciendo interesante. Hoy voy a comprar un pollo y la van a 75 pesos. A mí no se sube, pues, pero ya no. Pero para que vamos al mercado, para que les gustó que ya se había acabado, ya después ustedes no van a terminar, pero es el mejor. Los sábados es modo terminal. No, vamos. Carretilla y tiene tomate, cebolla, bien calidad. El inglés. Pero van a ver ustedes los datos de la casa. Y mire usted si realmente refleja eso acorde al salario. Y siempre les digo yo, el tema del mismo alemán es carísimo. Vaya a comprar una partida de salario. El dice. No, porque solo un dolor de cabeza tengo, no tengo que estar dolor de cabeza. Es que yo que tengo de hambre, hay un paquete de salario, ¿se lo digo? No, pero uno para tratar de hoy.
Después cuando lo vuelva a ver, ya convencí. Ya no sirve. Eso debe de la regulación de la opinión política. Porque lastimosamente no se logra. Yo se lo digo siempre a las autoridades de los asegurarnos que la negociación sea lo más transparente posible. Redactemos acta de toda negociación que se vaya a celebrar. Y le pedí a la directora de jurídico, mire, redacte acta en cada reunión de la vía directa que se deja. Y ponemos video. 5 sesiones celebramos. 300 artículos nos presentó el proyecto de pacto social. Una sobrelimitación exorbitante, porque lo que hicieron fue copiar los artículos del Código de Trabajo y los pusieron como tal. Y ustedes, como trabajadores sindicalizados, esperanzados que lo que se está negociando es un nuevo pacto. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pasamos desde el artículo 15 y la vía directa se agotó, porque ya llevábamos 3 meses y no llevamos ni avanzar. Nos van, promueven el conflicto colectivo, estamos emplazados, promueven una función previa de punto de derecho, se cae el conflicto y llevamos 6 años en esa negociación. Ya se fue la entidad, ya se fue el patrón, ya se fueron los líderes sindicalistas y no se negoció más. ¿Por qué? Por la verdad. Ojo la importancia de la importancia del estudio de derechos subjetivos. Porque a veces decimos, nada, espera, el tema del sindicato, a mí lo laboral, a mí sí no. Ya. ¿Sí? ¿Cómo va a ir? Entonces, la vía directa también tiene un plazo. Según este artículo, tiene un plazo de 3 meses. Estos días son hábiles. Si todos nos ponemos de acuerdo en la vía directa, es decir, en la negociación de pactos colectivos, lo que va a hacer el sindicato regularmente es cambiar el conflicto colectivo. ¿Qué va a cambiar? El conflicto colectivo de condiciones de trabajo. Y cuando se cambia el conflicto colectivo de condiciones de trabajo, significa que el patrón está emplazado. ¿Qué significa estar emplazado? Que el patrón no puede ver que y por eso está viendo usted que hay trabajadores que cada cierto tiempo lo despiden y a los años que crecen se les van a dar de forma de percibir y se dicen, necesito un plan antes. Y lo despidieron otra vez aquí. Sí, porque el patrón no podía despedir por eso. Pero todo debido de eso. Entonces, ¿cómo para ellos interesante la negociación? Porque entonces viene el trabajador y está demandando. Interesante. Ahorita lo que me pasó la única manera que no le iba a matar. Digamos. Artículo 53. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe identificarse por escrito de 3 centrales. ¿En cuántos seccionales? ¿En qué forma? Otra vez, señores, ¿en qué forma debe ser este pacto? ¿En cuántos seccionales? ¿Tiene que más? ¿Se tienen 2? Porque tenga de unidad y prejuicio. ¿Se tienen 2? Es duro, yo soy duro. El pacto que tienen 2 es. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero debe ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al uso ofrecido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Marquen ahí plazo en cualquier momento posterior al desobedecido. Caramba. ¿Sí? ¿En qué momento empieza a surgir el efecto del pacto? Es un recibo. Con su efecto funcionaria que les compone llevar la copia, debe dar una constancia de que ella ha llegado a su mano. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto de ¿Qué dice? Ahí donde dice
texto del pacto sin pérdida de tiempo. Y en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de la ley de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. Ok, cuando el banco ya está negociado, imaginemos, Carlos, nunca en la vida, pero fue sí, una niña no es por ahí con su cara, o sea, se negoció el banco vía directa, el banco viene, se envía al Ministerio de Trabajo para realizar la homologación. Ahora bien, ahí dice estudiar, pero ¿a qué se refiere estudiar? Que las normas de los artículos contenidos ahí no tergiversen ni disminuyan derechos laborales. Por ejemplo, que el patrón no quiera meter bono y que establezca que ahora los días de vacaciones serán 5. Ahí dentro de ellos están diciendo, bueno, vamos a imaginarnos que el artículo 36 del pacto colectivo establece que ahora es todo trabajador tendrá derecho única y exclusivamente a 5 días de vacaciones. Eso disminuye derechos laborales, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo se encarga de estudiar que ese pacto no contenga ilegalidades. ¿A eso se refiere qué? ¿A eso se refiere ¿Ya debe de hacer? Muy bien, sigamos. 53. Artículo 53. En el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe estipularse lo relativo a Colóqueme contenido del pacto colectivo. ¿Quién quiere establecer contenido del pacto colectivo? Inciso A. Las profesiones, oficios, actividades y lugares de trabajo que comprendan. B. La duración del pacto y el día en que debe comenzar a regir. Es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de 1 año y mayor de 3, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo de lugar estipulado, sin ninguna de las partes lo denuncie por lo menos con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. Copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación, más el término de la distancia. C. Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes, como las relativas a jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios o salarios mínimos, no es válida la cláusula por virtud de la cual el patrón nos obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. Y el lugar y fecha de la celebración del pacto y las firmas de las partes o de los representantes de estas. La denuncia del pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación y disminución de los beneficios contenidos en este, siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. Bien, pues dos aspectos importantes es lo que debe contener un pacto y lo segundo es cuál es el plazo. Ahí dice, ¿cuál es el plazo? ¿No tengo ni de uno? Entonces, ahora estamos hablando de los pactos colectivos de empresa. Y los pactos colectivos, usted va a decir en dónde está, que son de empresa, en el artículo 49 del título. Dice pactos colectivos de condiciones de trabajo de empresa. El artículo. Entonces, no menor de 1 y mayor de 3 años. El legislador dejó establecido por su caso porque lo que va buscando es el mejoramiento de los derechos laborales año con año. Por eso se estableció un plazo. Ahora bien, cuando el pacto colectivo esté próximo a vencer, cualquiera de las partes lo que debe de hacer es denunciarlo. ¿Qué debe de hacer? Ahora bien, ¿qué es denunciar? ¿Es ir al MP? No. Es ponerse a redactar otra vez otro pacto y decirle, señor patrono, aquí está el pacto colectivo contra el trabajo. Queremos negociar un nuevo, pero eso deben hacerlo con
Se pelean los derechos de bono del mercado formal, el bono de gastos humanos. ¿Qué pasa? Se prorroga automáticamente hasta que haya uno nuevo que establezca más y mejores derechos. A eso se refiere la denuncia. Su único efecto es hacerle saber a la otra parte el derecho de negociar uno nuevo. Aquí vamos, por favor, 54. Entonces, con el marco colectivo de industria, de la actividad económica o de región determinada. Aquí vamos a hablar de industria. Lo de industria. Señores, en la doctrina, como lo que les voy a decir, en la doctrina, estas empresas que son muy son llamados ordinarios. Y los de industria, en la doctrina, son llamados extraordinarios. ¿Cómo son llamados los de empresas? Ordinarios. Y los de industria, extraordinarios. Ordinarios, claro. Para que el marco colectivo se extienda en la empresa de para todos los patrones y trabajadores, que tenga realizado no, de determinada rama de industria, de actividad económica y de la país, es necesaria. Y si va, se tendrá que mandar por escrito, el derecho final es uno para cada una parte, uno para cada parte y otro para acompañar o otro para la solicitud que quedaba en el sitio de ser suscrito por el sindicato o sindicatos o grupos de patronos que tengan a su servicio a las dos terceras partes de los trabajadores que en ese momento se encuentren en ellos. C. Que esté suscrito por el sindicato o sindicatos que completan las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados en ese momento, a la rama de la industria, actividad económica o región de que se trate. Porque si cualquiera de las partes dirija una solicitud de escrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que el organismo ejecutivo lo cree conveniente, declare su obligatoriedad extensiva a la petición si se reúnen los requisitos a que se refieren los incisos B y C. Debe ser publicada inmediatamente durante 3 veces consecutivas en el diario oficial y en uno de los periódicos de propiedad particular de mayor circulación en la República, concediendo un término improrrogable de 15 días contados a partir de la última publicación para que cualquier patrón o sindicato de trabajadores que resulte directa o indudablemente afectado formule oposición razonable contra la extensión obligatoria de pago y que transcurrido dicho término sin que se formule oposición o desechada la que se haya presentado, el organismo ejecutivo emitirá acuerdo declarando su obligatoriedad en lo que no se oponga a las leyes de interés público y de carácter social vigente y circunscripción territorial, empresas o industrias que haya abarcar. Es entendido que el marco colectivo declarado de exención obligatoria debe aplicarse a pesar de cualquier disposición en contrario contenida en los contratos individuales o colectivos que las empresas que afecten tengan celebrado, salvo en aquellos puntos en que las estipulaciones de esos contratos sean más favorables para los trabajadores. Ok, ahora ahí en el 55, por favor, porque en el 55 vamos a ver el plazo de los extraordinarios. Ya vimos que los de empresa es un plazo no menor de 1 y mayor de 3. Ahora viene los de industria. 55. El libro 55, el organismo que tiene que saber que está claro porque la desigualdad es verificada que no puede hacer un año ni mayor de 5 años. El caso de los extraordinarios, ¿cuál es? Mayor de 5 años. Vaya, señores, ¿cómo puede recapitular?